Bueno, yo le voy a hablar de lo que es el humanismo. Primero, la importancia hacia nosotros como maestrantes es que debemos entender en general que estamos preparados como agentes productivos impregnados de una formación dentro de las principales disciplinas de las humanidades que nos convierta en una persona crítica y propositiva con consecuencia de las necesidades. El humanismo es una doctrina que se basa en la concepción y formación de un nuevo tipo de hombre y el reconocimiento de la dignidad y la plena realización humana como elementos esenciales en la vida de las personas. Su historia se sitúa en el siglo XIV en la península itálica, lo que es Florencia, Roma y Venecia. Las épocas del humanismo es el Renacimiento, la Ilustración y la Modernidad. Así como hay épocas, también hay corrientes filosóficas, que es, por ejemplo, el existencialismo, el estructuralismo, el marxismo, el constructivismo, funcionalismo, el pragmatismo, el empirismo, el positivismo, entre muchas más. La cultura del existencialismo nace después de la Segunda Guerra Mundial. El renacentismo, ahora vamos a hablar del renacentismo, que tuvo su origen en Italia, pues dentro de los mismos siglos XIV y XV. En esta se valorizó la antigüedad clásica. Aquí también la crítica jugaba un papel importante. Fue la puerta de entrada a la Edad Moderna y se dice que es uno de los grandes momentos de la historia universal. Marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Transforma no solo las artes, sino también la ciencia, las letras y la forma del pensamiento. Se extendió por toda Europa, excepto Rusia. Significó un cambio profundo en la vida de los europeos. Supuso ser el renacimiento de la cultura grecorromana. Suponía un retorno a los orígenes del ser humano, una especie de vuelta a lo natural. Había armonía, simetría, contemplación de la naturaleza. En esa etapa también se comienza a gestar sobre todo Italia, y como lo comentábamos, en la ciudad de Florencia, donde el recuerdo de la cultura romana estaba latente y a su vez la cultura griega. El uso del latín como una lengua culta, la conservación de valiosos manuscritos de autores griegos y romanos, la presencia en tierra italiana de ruinas romanas. Los artistas renacentistas hacían sus obras según los modelos de la antigüedad clásica, o sea, según Grecia y Roma. Sin embargo, le agregaban un detalle, que era la belleza y la armonía. Conjunta se convertía en un valor que debía representar las reglas naturales. Y las reglas naturales se decía que son el principio del orden divino sobre las cosas. Con ese concepto no existía peligro de entrar en conflicto con las ideas fundamentales del cristianismo. El arte se hizo más científico y se utilizaban proporciones. Hubo un movimiento intelectual desarrollado durante los siglos XIV y XV que, rompiendo con las tradiciones escolásticas medievales y remarcando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos, maestros griegos y latinos. Los humanistas hablan de la dignidad del hombre e independizaban la filosofía de la teología. El renacentismo tuvo tres precursores, que fue uno, Tomás Moro, que una de sus obras fue marcó el surgimiento de un nuevo género literario,
En ella analizaba los males de la sociedad de su época y plasmaba el sueño acariciada por el hombre de una sociedad ideal, justa y solidaria. Él nació en Londres de 1478 en el seno de una familia acomodada. Su padre era un juez real. Él a los 13 años entró al séquito del cardenal de arzobispo en Canterbury y Juan Morton, donde continuaría su formación. Al ver sus cualidades, aconsejó a sus padres mandando estudiar humanidades a la Universidad de Oxford. A los 14 años aprendió los secretos de las lenguas clásicas y leía las obras de grandes filósofos de la antigüedad y de los representantes del humanismo progresista. Él siempre estaba dispuesto a aconsejar a los que se acercaban a él. Según los que los conocían decían que en Londres no había abogado más generoso que él. Él siendo diputado, protegía los intereses de sus votantes, se opuso a la creación de nuevos impuestos planteada por el rey y gracias al elocuente discurso de Moro, el Parlamento rechazó la propuesta. Con la muerte de Enrique VII, Moro pudo ingresar a la vida política en 1510. Volvió al Parlamento y durante 8 años tuvo el cargo de representante de la corona en Londres. Gracias a la amistad que lo unía con John Cole, líder de los humanistas de Oxford, y al humanista, filósofo y fisiólogo Erasmo de Rotterdam, Moro dio sus primeros pasos en la literatura. Escribió versos, epigramas y novelas. Influenciado por el humanismo, escribió la historia de Ricardo III, una crítica sobre el despótico y dictatorial reinado del monarca. Moro conocía muy bien los artificios de la ley de arrendamientos. No soportaba la crueldad con la que la aristocracia inglesa expulsaba a los campesinos de sus tierras para dedicarlas a pastos y obtener grandes beneficios con la cría de ovejas. En 1526, Moro plasmó el sueño de una sociedad ideal en su obra Utopía, vocablo que sugiere inexistencia y que etimológicamente significa ningún lugar. La descripción de la sociedad de Utopía, la remota isla Atlántico, se convirtió en el primer concepto de sociedad justa e igualitaria de la historia de la humanidad. Sin embargo, Moro seguía siendo un realista. Dudaba que su sueño pudiera realizarse. Ante la entusiasta respuesta de los lectores, Moro comentó: "Lo deseo, mas no lo espero". A los 45 años fue elegido portavoz de la Cámara de Comunes, la Cámara de los Comunes, y 6 años después Lord Canciller del Reino, persona que con mayor autoridad después del rey. A pesar de ello, Moro nunca obró en contra de los dictados de su conciencia. En su vida cumplía los preceptos evangélicos. Él era un hombre de familia. Moro nunca aceptó el divorcio del rey Catalina de Aragón. Se estremeció al enterarse de que el monarca mandaba al patíbulo a Ana Poliana, su segunda esposa. Cuando el monarca rompió la relación con Roma, convirtiéndose en cabeza de la iglesia protestante, Moro, católico devoto, defendió la suprema autoridad del Papa. Fiel a sus principios, presentó su renuncia como Lord Canciller. A los 56 años, Moro, acusado de traición, fue encarcelado en la Torre de Londres, sentenciado a muerte. Moro se mantuvo firme hasta morir. El rey, para mostrar su suprema autoridad e infundir el miedo a sus súbditos, mandó a colgar la cabeza de Moro en el puente de Londres, hasta que después de varios meses la hija del difunto la recuperó y le dio sepultura. 4 siglos más tarde, la iglesia canonizó a Tomás Moro
y su obra Utopía sigue siendo en la actualidad una idea al que debe aspirar, aunque sepamos que es inalcanzable. Existió también otro precursor llamado Erasmo Rotterdam. La obra de Erasmo, abundante y diversa, es una ilustración de las ambiciones espirituales del humanismo. Religión. Para Erasmo, parte de una forma de la conciencia de las corrupciones acumuladas durante siglos por la Iglesia y de su necesidad de reforma para devolver a su pureza primitiva. Realiza una crítica mordazal al catolicismo tradicional. Pone de manifiesto aspectos como la ignorancia de los frailes, las prácticas piadosas, artificiales o supersticiosas, las discusiones artificiales de los decadentes teólogos eclesiásticos. Rotterdam propone el uso de la capacidad racional del hombre para adquirir un mayor conocimiento de la religión cristiana, con dos fines: una, para educar al hombre en el desarrollo de las virtudes naturales, y el otro, para conocer la religión cristiana de forma directa, accediendo a las fuentes originales, tanto paganas como cristianas. Una de sus obras importantes fue Paráfrasis del Nuevo Testamento, la que en varios tomos y en el lenguaje sencillo y popular pone al alcance de cualquiera apenas sepa leer los contenidos completos evangélicos. En política ofrece una serie de recomendaciones, entre las que podemos destacar: evitar a los aduladores, conseguir el afecto de los súbditos, seleccionar adecuadamente a los funcionarios. Rotterdam trata en sus obras aspectos de la política económica, como el fenómeno de las obras públicas o la promoción de la agricultura, y de la política educativa, como la extensión de la educación a toda la población. La guerra es irracional y su fin es siempre útil, y critica el afán de los monarcas de los estados modernos por extender sus dominios, ya que cree que la grandeza de su reino no se mide por su extensión, sino por su prosperidad. Es justo y legítimo el poder que busca el bien público, o sea, el rey, e injusto el que no lo hace, el tirano. Para la organización del poder, mantiene la preferencia escolástica por la monarquía moderada. Explica que el príncipe cristiano ha de contar con su gobierno con órganos que puedan contribuir a incrementar su sabiduría. Los consejos ministeriosos, las ideas principales que Erasmo deseó difundir fueron las siguientes: la renovación de la Iglesia, la educación cristiana, la tolerancia y pacifismo, la unidad de la cultura europea. Su obra está concebida bajo el signo del optimismo y de la concordia. Bueno, también existió otro precursor llamado Nicolás Maquiavelo. Este fue un humanista y político italiano, florentino del Renacimiento. Se le considera el fundador ideológico del Estado moderno y se le ha llamado el primer clásico moderno en asuntos militares y diplomáticos. Maquiavelo es un pensador, pero sin su sistema filosófico concreto, un humanista con nostalgia de la grandeza de la antigua Roma, patriota sin principios éticos y oportunista. Su legado de Maquiavelo está expuesto en 3 obras, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio en 1519, el arte de la guerra en 1519 también, y El Príncipe, que fue en 1513. Fue un tratado que revolucionó las ideas políticas de la época. Expuso un conjunto de reglas
y recomendaciones que debía seguir un político para vencer en las luchas por el poder. La sociedad y los hombres no se regían por el derecho divino o la ley moral, sino que exclusivamente por las pasiones e intereses. El político puede cambiar a los seres humanos, no puede cambiar a los seres humanos, sino que los debe tomar como son y por lo tanto debe usar cualquier medio siempre que obtenga éxito. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Tuvo dos ideas Maquiavelo. Su método consiste en hacer un análisis de los acontecimientos políticos a partir de su propia experiencia política, ya sea de la historia. Su objetivo es poner a disposición de otros su experiencia política sobre la cual deberá actuar un gobernante. Maquiavelo jamás se pregunta por el valor moral de un acto. Lo único que le interesa es el valor político. No se reconoce el bien y el mal como tales, sino que sirve de ambos exclusivamente como dos instrumentos que deben conducir a la obtención del éxito sin tener en cuenta si ello es mediante la virtud o mediante el vicio. Tuvo frases célebres como el fin justifica los medios y no hay que atacar al poder si no tienes la seguridad de destruirlo. Bueno, eso fue el renacentismo. Tenemos también el humanismo latinoamericano, que es la doctrina interesada principalmente en el sentido y el valor del hombre y de lo humano. El humanismo se involucra con el concepto del hombre. Este humanismo latinoamericano habla de la unión de los pueblos, de cooperación, de acercamiento de los pueblos por grandes planes e ideales. Por ejemplo, la Unión Americana la búsqueda de la paz, por nombrar alguno de ellos. Tuvo, al igual que el renacentismo, tres precursores. Uno fue Alonso de Gutiérrez, de origen español, y mejor conocido como Fray Alonso de la Vera Cruz. José Martín, de origen Cuba y de padres españoles. Don Vasco de Quiroga, de origen español. Bueno, Alonso Gutiérrez decía que el poder debe caer en alguien que realmente piense en los intereses del pueblo. Él fue nombrado sucesor por Don Vasco de Quiroga como obispo. Defendió lo que es el humanismo de los indios de América. Llegó a México a hablar sobre la evangelización. José Martí consiguió la libertad de los países latinoamericanos como un todo. No pudo ofrecer la libertad en Cuba porque estaba con la conquista española y fue desterrada de Cuba. Con la conquista no había cultura nativa de los indígenas y se imponían las costumbres por los conquistadores. Y Don Vasco de Quiroga pues hizo muchas obras, entre ellos fundó un hospital donde tenía enfermos y desamparados indígenas y aprovechaba para instruirlos en la fe. Fue el primer obispo de Michoacán, principal opositor de la práctica esclavista. Fue llamado el obispo como Tata Vasco. Su Información de Derecho fue su escrito más importante, ya que lo dejó plasmado para la base de lo que hoy tenemos nuestros derechos. Por último tenemos lo que es el humanismo contemporáneo. El humanismo filosófico contemporáneo se preocupó por llegar a las profundidades de la individualidad intrapersonal del sujeto. Se puede establecer dos ámbitos desde donde se estudió al hombre, los cuales corresponden puntualmente a humanismo ateo y humanismo existencialista. ¿Con qué fin se estableció? Porque se buscaba que el hombre se involucrara en el mundo no como un ser abstracto y metafísico, sino como un individuo concreto, donde las perspectivas individualistas, el humanismo ateo,
y humanismo existencialista, exploró a través de sus autores más representativos los métodos y teorías que invitan a estudiar al hombre desde sus posturas más concretas y subjetivas, partiendo desde un dualismo esencial. El hombre visto desde analogías positivas y vitalistas, y el hombre visto desde analogías existencialistas según autores correspondientes. Teniendo en cuenta los intereses filosóficos por liberar al hombre del capitalismo y la religión, los inicios del humanismo contemporáneo se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Podemos mencionar tres aspectos del humanismo contemporáneo: el empirismo clásico, que es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos, y estos encuentran en lo sensible su justificación y limitación. El empirismo lógico, también llamado neopositivismo o positivismo lógico, es una corriente en la filosofía de la ciencia que surgió durante el primer tercio del siglo XX. Alrededor del grupo de científicos y filosóficos que formaron el célebre Círculo de Viena, intentaron ofrecer una visión general de la ciencia que abarcaba principalmente sus aspectos gnosológicos y metodológicos. Y la metaciencia se define como la ciencia de las ciencias y se hace referencia a lo que hay más allá de esta misma. También se concibe como la filosofía de la ciencia, ya que viene dada por términos de reestructuración del marxismo con diferentes filósofos. También se diferencia respecto a sus actores, es decir, no es lo mismo un científico a un cientifista. También tuvo sus precursores, que fueron Jean-Paul Sartre. En una primera etapa desarrolló una filosofía existencialista a la que corresponden obras como El ser y la nada en 1943 y el existencialismo en un humanismo 1946. Desde que en 1945 fundó la revista L'Extrême Moderne, se convirtió en uno de los principales teóricos de la izquierda. En una segunda etapa se describió